Dios les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de poder llegar hasta acá para continuar una mañana más en este devocional, que es un privilegio estar acá. Amén. Y damos siempre gracias por los hermanos que se conectan, las hermanas que siempre están pendientes ahí. Gloria al Señor, esa es una bendición grande. Así es que en este momento quiero hacer una oración antes de iniciar, ¿ok? Y luego vamos a estar continuando con Santiago, amén, y así sucesivamente hasta que, amén, logremos avanzar. Luego mañana estaré dando un mensaje diferente. Voy a estar hablando de un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan, donde Pedro le hace una pregunta a Jesús si lo amaba. Amén. Pero este día continuamos con Santiago. Y voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento especial. Yo te pido que bendigas que añada bendición a esta palabra, y que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar escuchándonos, y que de una manera u otra aquellos que se conectarán después también, que este mensaje llegue al corazón y que sea la gracia tuya siempre manifestándose en sus vidas, Señor. Gracias porque me has dado a mí este privilegio, Señor. Me siento honrado de parte tuya, y también bendice a las damas, a la directiva, Señor, a estas líderes, Jehová, que tú has puesto al frente de esta batalla, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos. Y hoy vamos a estar leyendo Santiago capítulo 1, el versículo 13, amén, hasta el 18. Y dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero por el mal, ni él tienta a nadie. El versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Bien interesante este pasaje. Yo siempre he dicho que en esta carta de Santiago nos dice a nosotros cómo se llama la abuela de la muerte. Amén. Yo no sabía que la muerte tiene abuela, quizás dirán algunas, pero sí. Amén. La Biblia dice que entonces dice la concupiscencia, después de haber concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, la abuela de la muerte se llama concupiscencia. Amén. Así es que para los que no sabían, amén, ya sabemos que la muerte tiene abuela y se llama concupiscencia. Amén, gloria al Señor. Bueno, la pregunta acá de este estudio es la pregunta que le voy a hacer yo a ustedes en esta mañana, y es: ¿qué debo de tener en cuenta? Esa es la pregunta número 1 que tengo que hacerme. ¿Qué debo de tener en cuenta? O sea, ¿cuál es el propósito que cada creyente pueda entender, amén, o que atienda, amén, que entienda que al enfrentar las pruebas, él es el responsable de usar los recursos,
amén, que Dios puso a su disposición. Y este problema, amados hermanos, es que muchas veces nosotros cuando enfrentamos las pruebas decidimos hacer lo que esté de hacer lo que esté en nuestra carne, amén, y nos vamos a lo más fácil. Pero el tema limitante de esto es que está la tentación, pero vienen las responsabilidades. ¿Se acuerda que yo al principio le explicaba a usted que toda prueba viene acompañada de una tentación? Porque Satanás se da cuenta, y que el Señor reprenda a Satanás, que muchas veces cuando Dios nos está probando, amén, Él quiere aprovechar para ponernos una tentación enfrente para hacernos caer. Eso lo hizo con Jesús, eso lo hizo con muchos hombres de Dios, amén. Y si usted se da cuenta, cuando Jesús es separado para irse a ayunar, dice que lo primero que Satanás le ofrece es pan, porque sabía que estaba pasando una situación donde él tenía hambre. Entonces, usualmente cuando nosotros estamos pasando por una prueba, el enemigo lo sabe y dice, bueno, aquí esta es mi oportunidad de hacerlo caer. Por eso es que cuando estemos pasando por una prueba, nosotros siempre tenemos que buscar los recursos que Dios tiene para nosotros, amén, para no tomar una decisión incorrecta. La idea textual de estos versículos que vamos de leer es que Santiago estableció que es la responsabilidad del creyente de usar todos los recursos que Dios ya nos dio, amén, y evitar las consecuencias del pecado. O sea, la oración interrogativa, amén, o en otras palabras, la idea de este sermón es que la responsabilidad de nosotros es de resistir la tentación, amén, lo más que nosotros, amén, o sea, todo el tiempo, resistirla en todo tiempo, resistir la tentación y que es algo que es posible. Pero, ¿qué debo de tener en cuenta, amén, cuando yo lucho con la tentación? Esa es la pregunta. ¿Qué debo yo de tener en cuenta cuando estoy pasando por una tentación? Hay tres verdades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las pruebas nos hacen madurar. Y la pregunta que se recuerda del primer mensaje, el primer devocional que tuvimos era, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas pruebas si yo soy fiel a Dios? La otra es, ¿por qué Dios me está madurando? ¿Y ahora qué yo hago? Amén. Pedir a Dios la sabiduría necesaria que nosotros necesitamos para crecer en medio de la prueba. Entonces, ¿de qué se trata esto? Amén. Se trata de aprender a vivir según lo eterno y no según lo temporal. Pero entonces, si lo que quiero como creyente es madurar y eventualmente ganar la corona de vida, ¿qué debo de tener en cuenta? Amén. Y de eso es lo que vamos a estar tocando ahora. Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta, pastor? Amén. Esto es, mire, aunque el proceso que vemos puede ser explicado ¿cómo se dice? A cualquier circunstancia de la vida, pero debemos de ser entendidos en el contexto de las pruebas que son puestas por Dios para que maduremos. Toda prueba es implícitamente una tentación y que cada crisis nos permite decidir entre crecer y pecar. Porque cada prueba viene acompañada, como les dije, de una tentación. Usted está pasando por una dificultad o una prueba económica. Lo primero que se le pone enfrente es una manera ilícita de hacer dinero. Si usted está pasando por hambre y no tiene, lo primero que se le presenta es cómo hacerse de comida de una manera ilícita. En otras palabras, entre paréntesis, robando. Amén. O cada prueba presenta una tentación. Entonces, bueno, una prueba económica es hacer dinero ilegal. Una prueba matrimonial es infidelidad. Una prueba física es renegar. Una prueba emocional es
resentimiento y una prueba espiritual es recursos fuera de Dios. Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta? Bueno, que yo soy responsable. En esta carta de Santiago, el capítulo 1, del 13 al 14, nos está diciendo que yo soy el responsable. Amén. O sea, el argumento aquí es que Dios nos prueba, pero Él no nos tienta. Amén. Cuando pecamos en nuestras pruebas, tal pecado no puede ser atribuido a Dios. El cristiano bíblico hace al hombre responsable. La religión lo estimula a escapar de la responsabilidad, adormeciendo su conciencia. Amén. Y eso lo encontramos en Job capítulo 33, versículo 27 al 28. Pero ¿cómo podemos explicar esto? Cuando alguno es tentado, amén, no la separes de la prueba. Acá hay un juego de palabras en español que podría confundirnos, y la misma palabra griego, peirasmos, amén, puede ser traducida como una prueba, como una tentación que depende, amén, del contexto. Una prueba es un problema o aflicción que viene en la vida de cada persona y es permitida por Dios para hacernos más fuertes. Por eso es traducida como prueba en Santiago. Una tentación, según Drae, es una instigación, un estímulo que induce y que nos persuade a nosotros a una cosa mala. Por eso que es traducido como tentar en Santiago. Entonces, cada prueba externa, amén, viene con una instigación interna para pecar. La intención de la prueba es de hacernos crecer. La intención de la tentación es de hacerte caer. Amén. Hay dos lados del billete. Amén. Hay dos lados en la moneda. Está, amén, aleluya, el lado malo y el lado bueno. Dios quiere hacernos más fuertes y el enemigo quiere hacernos caer. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que la tentación no tiene favoritos. Amén. Puede atacar a un presidente, puede atacar a un prisionero, puede hostigar al ejecutivo o al vagabundo, puede asaltar al vendedor o al cliente. Ni el cristiano es extenso. Si alguien te dijo que cuando te convertiste, que tus tentaciones serían dejadas atrás, te mintió. La vida cristiana es una vida de conflictos. Hay una guerra recia a tu alrededor. Aleluya. Y aunque hagas todo el esfuerzo para seguir a Cristo, habrán poderes siempre que te harán, amén, o que tratarán de hacerte caer de la gracia. Eso lo sabemos nosotros, lo entendemos nosotros, y pensemos en la tentación cuando una invitación nos está haciendo el enemigo a que pequemos. La prueba es una invitación, amén, a crecer, pero la tentación es una prueba a caer de la gracia, a fallarle a Dios. Pecamos cuando decidimos escoger la invitación. Jesús fue invitado a pecar como nosotros, pero siempre rechazó la invitación. Nos toca a nosotros hacer lo mismo. No podemos nosotros pensarlo dos veces. Amén, aleluya. No diga usted que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie por el mal. Amén. No culpemos a Dios en nuestras tentaciones. El deporte más antiguo en el mundo, ¿sabe cómo se llama? Es echarle la culpa a alguien más y nunca nosotros asumir a nuestras responsabilidades. Por cierto, es un síntoma equívoco de inmadurez.
Amén. Eso solamente lo hacen los niños. No nos convirtamos en niños nosotros. Amén. Por eso que no es raro que al pecar, amén, encontremos cualquier chivo expiatorio para no aceptar la responsabilidad. Fue lo que hizo Adán con su mujer y esta con la serpiente, según Génesis capítulo 3, el 11 al 12. Lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Amén. Dios no puede ser vecino del mal. De hecho, su naturaleza es contraria al mal. Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Amén. Por eso que el mal está formado por una traída que resulta de distinguir una de la otra. Amén. Hay tres enemigos de nosotros los cristianos que tenemos que conocerlo muy bien. Satanás, el mundo y la carne. Amén. Y muchas veces nos encontramos en la iglesia, amén, a veces discutiendo puntos doctrinales y nos molestamos por un punto doctrinal que yo le podría llamar filosofía, porque muchas veces es filosofía de nosotros los hombres. Y no sabemos y estamos peleando con un enemigo. Amados hermanos, muchos años atrás en Centroamérica, amén, cuando entran a los conquistadores, amén, y las personas que estaban en ese tiempo no sabían quién era el enemigo, si el jinete o el caballo, y mataban al caballo creyendo que era el enemigo y dejaban al jinete vivo. ¿Por qué razón? Porque no sabían distinguir quién era su enemigo. Nosotros como cristianos sabemos que Satanás, amén, el mundo y la carne son nuestros enemigos. O sea, otra forma de decirlo es que la intención de Dios al enviar una prueba está tu crecimiento, es tu crecimiento. Pero el mal, o sea, el paquete formado por el diablo, el mundo y la carne, tienen la intención de hacerte caer, tienen la intención de desanimarte, de ya que no continúes, amén, luchando. Por eso que si cada uno de nosotros es tentado, amén, aleluya, amados hermanos, y somos tentados, amén, cuando de nuestra propia concupiscencia. No tenemos que evadir la responsabilidad, aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Nosotros necesitamos hacerlo. El problema está en nosotros. Dios provoca que nuestro espíritu reaccione. El mal provoca que nuestra concupiscencia reaccione. Por eso que cuando no andamos bien espiritualmente y alguien nos corrige, amén, amados hermanos, se nos ponen rojas las orejas, amén, nos molestamos, no podemos nosotros muchas veces ocultarlo porque hay un lenguaje corporal, amén, que nosotros decimos estoy molesto, no hablamos, pero nuestros ojos lo dicen todo, amén, nuestros gestos lo dicen todo, hasta en el mismo pelo se nos nota que estamos molestos. Por eso que el problema está en ti. Dios provoca que nuestro espíritu reaccione, pero el mal provoca que nuestra concupiscencia reaccione. La concupiscencia es el apetito desordenado de placeres deshonestos. Es el deseo por lo prohibido. Codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. La mejor forma de definir sería ese deseo natural de lo prohibido. Amén. Por eso que tenemos que identificar las palabras tentación y concupiscencia con pecados sexuales, pero no es necesariamente cierto. Es el deseo de salir bien. Amén. Una tentación es una oportunidad de lograr algo bueno de manera equivocada, fuera de la voluntad de Dios. La palabra deseos sobresale en la Biblia
y revisa los siguientes versículos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Si vestíos del Señor Jesucristo y no, dice, proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16 digo, pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es entonces idolatría? Amén. Timoteo 5:11 dice, pero viudas más jóvenes, dice, no admitas porque cuando sos impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, dice, quieren casarse. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos, amén, aleluya, en este siglo sobria, justa y piadosamente. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 14, como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos antes dice, tenías estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice. Amén. La carta de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 16, también nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y la otra carta de Juan, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, amén, permanece para siempre. Antes de conocer a Cristo, una persona es esclava de sus deseos y concupiscencias. Amén. Que así se llama la abuela de la muerte. ¿Ok? No se les olvida, ¿verdad? Las intenciones comienzan desde el momento que nos despertamos. Amén. Suena el despertar y quieres quedarte en la cama. Tentación de pereza. Te sientas para desayunar, pero estás de mal humor. Tentación de contentación. No quieres dejar a tu hijo en la escuela, así que discutes con tu esposa. Tentación de egoísmo. Te subes al carro y el tráfico es apocalíptico. Tentación de enojo o asesinato. Llegas a la oficina y no quieres comenzar a trabajar a tiempo. Tentación de haraganería. Los compañeros de trabajo están hablando mal del jefe o de la empresa. Tentación de murmura. O los compañeros del trabajo están hablando del infortunio de otro. Tentación del chisme. La compañera o el compañero de trabajo está atractivo. Coquetes o echas 1, 2, 3 y 4 miradas. Tentación lujuria. La secretaria no hizo el trabajo como debía. Tentación de ira. Tienes prisa. Tentación de menospreciar el conserje o el guardia. Tienes mucha hambre. Robar tiempo de la empresa. Te conectas al internet. Tentación de ver pornografía. Tienes un examen en la escuela. Tentación de copiar. ¿Cuántas de estas tú escoges?
Aleluya. Aplicación. Amén. Aquí viene la aplicación. Cada prueba es una oportunidad para hacer las cosas sin Dios. No culpes a Dios. Hazte responsable. No culpes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tus compañeros. Hazte responsable de tus propias acciones. Muchas veces no lo queremos hacer. Amén. Mire, amados hermanos, el cristianismo bíblico te hace responsable. La religión te estimula a escapar de la responsabilidad, adormeciendo tu conciencia. Y muchas veces, yo no sé qué está pasando, pero Satanás les pone una sobredosis inyectada a los cristianos, amén, para adormecerlos. Para que cuando hay un movimiento del mover del Espíritu Santo les dé lo mismo. Amén. No se les erizan los pelos, no pasa nada porque los tiene adormecidos. No entienden, ponen excusas. Por eso, ¿qué debo de tomar en cuenta? Que yo escojo mis riesgos. Amén. Pues vamos a argumentar esto. Cuando soy responsable de lo que hago, también me vuelvo responsable de las consecuencias. Recuerda que Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Las consecuencias van a llegar, sea como sea, por haberle fallado al Señor. Escoger pecar siempre termina mal. Por eso es bueno que nosotros entendamos que el proceso del pecado, para poner en alto en el momento correcto, amén, las etapas del pecado son similares al cortejo que un hombre con malas intenciones hace a una mujer. Explicación. El desarrollo, amén, es en 5 etapas. Escuche esto. 5 etapas. Amén. Primera, amén, es que la atracción, el engaño, amén, el engaño de las emociones. Hay algo dentro de nosotros, amén, que ve bonita esa tentación específica. Si no la entiendes, pregúntale a Eva, amén. Literalmente la palabra quiere decir poner un cebo o un animal de caza para que salga de su refugio y sea apresado, atraído. Es usada con el contexto de cazar animales y traerlos con una trampa. Da la idea de una persona ofreciéndole otras cosas bonitas para que baje la guardia. Amén. Por eso que muchas veces, amén, yo siempre a veces le digo a los hermanos que el día cuando más te dan deseos de ir a alabar es el día que hay culto. El día cuando te baja más sueño es el día cuando tenés culto. Amén. El día que tienes más hambre es el día que te toca que ayunar. Amén. Entonces, el enemigo está poniendo la carnada. Recuerde que el diablo se levanta también todos los días. Amén. Y él pone, amén, él sirve, amén, el plato. Pero nosotros tenemos que escoger siempre, amén. Nosotros somos los responsables de tomar la decisión. No le echemos la culpa a la mujer, no le echemos la culpa a los hijos, no le echemos la culpa al vecino, ni al jefe del trabajo, ni a la jefa del trabajo. Somos nosotros los responsables. Amén. Por eso que cuando nosotros hablamos que por eso que eso viejos verdes, esa idea de que una persona ofrece a otra cosas bonitas para que baje la tentación, por eso algunas veces, amén, consigue a hombres, amén, que seducen, amén, con sus atracciones a otras personas. El enemigo siempre va a usar cualquier cosa para seducir a una mujer o una mujer va a usar cualquier atracción para seducir a un hombre. Una vez más, nuestra carne apela a nuestros deseos. Amén.
y nosotros lo sabemos muy bien. Tenemos que tomar una decisión. Amén. Los deseos diferentes en cada uno, amén, está allí. O sea, a mí, yo creo que, amados hermanos, una persona que dejó de tomar, lo primero que le da el deseo es de tomar. Amén. Pero no tenemos que exponernos nosotros a las cosas que nos dan ganas, porque vamos a terminar cayendo. La etapa 2 es la seducción, la conquista de la mente. Amén. Después, la tentación afecta a tu mente por medio del engaño. Seducido. Amén. Es un término usado para agarrar peces, que significa capturar, pescar con una carnada. Cada persona es tentada cuando la trampa del pecado es cebada con lo que apela a nuestra concupiscencia. Les voy a dar un ejemplo. La mente, amén, cuando somos seducidos es un problema muy delicado, muy serio. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado en la mañana y no tienen deseo de ir a trabajar porque es día de trabajo. Y dice, wow, me dan ganas de llamar y decirle a mi jefe, hoy no voy a ir ahora, estoy cansado, me duele la cabeza. Y se cruza una infinidad de pensamientos por tu mente y te sobra qué decir, te sobra qué excusa decir. Pero mire esto, no vaya a ser que el siguiente día usted descanse, que se levanta a la misma hora y no tiene sueño, no tiene pereza, se cansó de estar en la cama. Pero cuando le toca ir a trabajar, la mente le dice, quédate, no vayas, necesitas descanso, necesitas dormir. Amén. Es por eso la tentación obra de la misma manera. Literalmente la fascinación que produce una carnada es engañar, es con arte, con maña, persuadiendo suavemente al mal. La diferencia entre una violación y una seducción es que en la segunda se cuenta con el sentimiento de la mujer. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 27. Es exactamente el mismo caso, amén, nuestro mismo caso cuando nosotros, amén, decidimos violar la ley de Dios. Amén. Aunque sabemos que está mal, la barrera de tu voluntad cae. En este momento comenzamos a justificar, comenzamos nosotros a racionalizar tu derecho de poseer lo que deseas. Tu mente te engaña, te hace creer que vas a satisfacer tu deseo, te satisfará y suplirá tu necesidad. Una vez, los compañeros de trabajo de un hombre que estaban de dieta le preguntaron por qué trajo 2 docenas de donas a la oficina si estaban tratando de perder peso. Esta mañana, por accidente, dice, pasé a la panadería y ahí en la ventana vi las donas, sentí que no fue una casualidad, así que oré, Señor, si quieres yo me como una de estas donas deliciosas, déjame encontrar un parqueo directamente enfrente de la panadería. Y fíjense que él continuó y la 8ª vez que di la vuelta, dice, amén, a la manzana, ahí estaba. Cuando pecamos siempre después de dar la vuelta a la manzana 8 veces en nuestra mente y justificamos siempre el pecado. Etapa 3 es concepción, tu voluntad. Amén, ya está derrotada. Literalmente quedas embarazado del pecado. Y este existe, ya vive, pero aún no se ha manifestado. El proceso es irreversible. Aquí es cuando decides pecar, aunque no hayas pecado. Ya sé lo que voy a hacer. Un caso extremo en Génesis 6:5. Un común es en Efesios 2:3. Etapa 4. Consumado. Aquí pecamos. El hecho es la culminación de un proceso. Aquí el bebé nace. Amén. La etapa 5 es la muerte. Muerte, que es separación.
Lo que le pasó a Adán y a su mujer, que el pecado nunca termina bien. Romanos 6:23 dice, para los creyentes nos separa de una relación verdadera entre nosotros y Dios. Y la ilustración posible del pecado de Adán y Eva, esta ilustración es el pecado también de Ananías y Zafira. Ilustración posible es que cuando entran los gusanos en una manzana, sin romper la cáscara, los huesos son dejados sobre la flor y son encerrados desde el principio. Entonces nace el gusano y come desde adentro para afuera. Aplicación, nos pasa a todos cuando nosotros nos detenemos, al principio de todo. No en el momento del acto, eso es demasiado tarde, sino en el momento del deseo. Metemos al gusano cuando deja los huevos sobre la flor. Escoger pecar siempre termina mal. Escoge entonces no pecar. Amén. ¿Qué debo de tener en cuenta? Seguimos con esa misma pregunta. Que Dios me ha dejado a mí recursos. Dios es bueno. Él no te ha dejado solo en la lucha contra el pecado. Dios quiere, amén, y Él puede ayudarte. No puedes evitar la tentación, no puedes evitar echarle la culpa a otro por el pecado y no puedes escaparte de las consecuencias del pecado, pero puedes saber que cuentas con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Entonces, no nos equivoquemos, no erréis. Erramos cuando no recurrimos a la Biblia. A veces es más fácil escuchar a nuestros sentimientos o a nuestra carne que a la Biblia. Cuando lo hacemos, erramos. Lo bueno viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del cielo, de lo alto, dice la Biblia. Dos cosas descienden de lo alto, el espíritu y la sabiduría. Así es que en tu lucha con el pecado tienes esos dos. Es un regalo y un don. El Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra. Por cierto, es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos esperar que Él actúe así con nosotros porque su carácter es constante. Nunca digamos, mi caso es diferente porque Dios siempre es el mismo. Hebreos 13:8. Él no nos ha dado a nosotros una naturaleza Él nos ha dado a nosotros, de su naturaleza, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Amén. Así es que yo quiero que sepamos también que ya no somos los mismos de antes. Ahora compartimos su naturaleza. Amén. Y la cantidad de pasajes dicen que somos distintos a lo que éramos antes. Es abrumador, amados hermanos, que la Biblia, amén, nos está diciendo eso constantemente. Mire, y la ilustración, la aplicación, aquí termino. Si el pecado es terrible, amén, pero no estás solo, amén. O sea, antes no podías decir, ahora sí, ahora sí, decide, toma una decisión. Toda prueba es implícitamente, amén, va acompañado de una tentación y cada crisis a nosotros nos permite decidir entre crecer y pecar. Es decisión de nosotros. La madurez del cristiano, amados hermanos, no tiene que ver con la iglesia donde estás yendo, donde te estás congregando. Tiene que ver contigo mismo. Tú decides si quieres crecer, tú decides si quieres madurar. Amén. Así que es una decisión de nosotros, no es el lugar.
Muchas veces nosotros queremos estar donde nos sentimos bien. Dios no te quiere ahí. Dios te quiere donde no te sientes bien, donde no quieres estar, porque Él quiere obrar en tu vida. Él quiere formar un carácter. Él quiere transformarte. Él quiere cambiarte. Él quiere hacerte un mejor cristiano. Él quiere hacerte que madures. Amén. Cuando nosotros estamos en el lugar donde nos gusta estar, ahí no crecemos. Amén. Porque se nos complace con todo lo que nosotros queremos. Amén. Si nos están hablando un mensaje donde nos están acariciando, nos gusta. Pero si nos habla una palabra donde Dios nos está hablando, nos molesta, nos incomoda. La palabra no debe de incomodar a ninguna persona ni a ningún cristiano. Pero quiero decirles algo, amadas hermanas y hermanos que nos están escuchando. Nosotros somos los responsables de nuestras propias acciones. No le echemos la culpa a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos. Hagámonos responsables. Lo único que tenemos que hacer es entender y tomar en cuenta que Dios está a nuestro favor y que Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Amén. Que el Señor me las bendiga. Amén. Y recuerde, la próxima semana yo voy a estar, mañana es mi último día. Amén. Y voy a estar tocando un mensaje del Evangelio de San Juan, donde Pedro, amén, donde Jesús le hace la pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Amén. Vamos a estar tocando ese tema, es muy interesante, nos vamos a gozar, así es que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y adelante del Señor. Si usted desea escribirnos, escríbanos. Perdone que yo no puedo estarle contestando, pero amén. Yo les puedo contestar en otra ocasión o me pueden buscar en la página de Facebook. Amén. Y la razón por la cual mi esposa no está aquí conmigo es porque ella trabaja. Amén. Lo que me hubiera gustado que estuviera acá, pero ya algunos la conocen. Amén. Así es que Dios me lo guarde. Amén. Adelante del Señor siempre.